¿Qué tal, personas? Yo soy Cheto y hoy vamos a hablar del mensaje misándrico de la Secretaría de las Mujeres. Antes de entrar al mensaje de Citlali Hernández y la carga ideológica que hay detrás de este, es muy importante entender qué fue lo que pasó realmente y por qué este caso es tan incómodo para ciertos discursos oficiales. Hace un par de semanas se dio a conocer que un hombre logró vincular a proceso a su expareja, una mujer, por el delito de violencia vicaria. Esto tras acreditar que ella había utilizado a sus hijos para dañarlo emocional y psicológicamente. Y este punto es importante porque no estamos hablando de declaraciones por medio de redes sociales ni denuncias mediáticas. Estamos hablando de una resolución judicial emitida por un juez después de analizar los datos de prueba. Algunos se preguntarán, oye, pero ¿qué significa vinculación a proceso y por qué tanto problema con esto? Bueno, pues aquí está su penalista de cabecera para explicarles muy brevemente lo que es. En el sistema penal mexicano, la vinculación a proceso no es ningún capricho. Esta implica que el juez encontró indicios suficientes para acreditar que, punto número 1, el delito sí se cometió. Y punto número 2, que la persona denunciada sí pudo, tal vez, probablemente, haber participado en ese delito. No es algo seguro, pero tal vez pudo haberlo hecho. Ojo, esto no significa que haya una condena o que se haya encontrado culpable a la persona denunciada. Simplemente significa que es posible que lo haya hecho, pero todavía sigue en calidad de inocente porque aún no se ha demostrado su culpabilidad. ¿Pero por qué este caso rompe esquemas? Bueno, pues básicamente porque la violencia vicaria desde su incorporación al discurso público ha sido presentada como un fenómeno exclusivamente unilateral. Hombre agresor, mujer víctima. Pero la legislación penal no habla de géneros, habla de conductas. La violencia vicaria consiste en utilizar a los hijos para dañar a la otra parte, que en este caso es la pareja, independientemente de si quien la comete es hombre o mujer. Este caso demuestra algo incómodo para ciertos sectores. Las mujeres también pueden ejercer violencia y los hombres también pueden ser víctimas. Y el sistema judicial, cuando funciona, debería de reconocer ambos escenarios. El problema no es que se haya vinculado a proceso a una mujer. El problema para ciertas figuras públicas es que el relato se les descompone. Porque aceptar este caso implica reconocer que la violencia no es patrimonio exclusivo de un género, que el concepto de violencia vicaria no puede utilizarse como un arma ideológica selectiva y que negar que existen mujeres agresoras es negar la realidad. Este antecedente es el punto de partida no para atacar a una mujer por ser mujer, sino para cuestionarse qué ocurre cuando la ley contradice el discurso político. Y es justo en ese momento, cuando un hombre obtiene el reconocimiento legal como víctima, que aparece el mensaje de Citlali Hernández. Una mujer fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria. Esto es un error. Te voy a explicar por qué y también qué vamos a hacer desde la Secretaría de las Mujeres al respecto. Primero te voy a explicar qué es violencia vicaria, que en el primer sexenio de la transformación se definió en la Ley General de Acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia vicaria está muy clara, definida en el artículo 6, fracción 6, y dice: violencia vicaria, la que se ejerce a través de interpósita persona. Es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas, hijos o familiares, personas allegadas, ya sea que tenga o se haya tenido una relación de matrimonio o concubinato. A raíz de eso, el artículo 9, fracción 2, obligaba a que todos los códigos penales estatales generaran una homologación del tipo penal basada en esta definición. Luego llegó la presidenta Claudia Sheinbaum, como ustedes recordarán, además de que se creó la Secretaría de las Mujeres, una serie de reformas en 2024, una muy importante que establece los deberes reforzados del Estado mexicano para la protección de las mujeres. ¿Esto qué significa? Que todas las autoridades tienen que hacer lo que está en sus manos para su protección. Este principio constitucional es un principio que obliga a todas las autoridades a actuar en consecuencia. A raíz de eso también se reformó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su artículo 554 y 573, último párrafo, en el que también se hace una referencia a esta definición que está en la Ley General de Acceso de Violencia Vicaria y que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a actuar en consecuencia para proteger a las mujeres contra esta violencia. Ahora, después hubo una acción de inconstitucionalidad porque hay voces que dicen que esto es un acto de discriminación contra los hombres
que esta violencia no se debería de cometer solo contra las mujeres, a pesar de que los datos son muy claros. La mayoría de esta violencia, el 90% de la violencia vicaria a través de interpósita persona, se realiza de hombres hacia mujeres. La Suprema Corte de Justicia entonces resuelve esta acción de inconstitucionalidad que se presenta y deja muy claro que por este principio constitucional y con base en esta definición de la violencia vicaria, esta violencia solo se ejerce contra las mujeres. Ahora, todo ese contexto jurídico, para reiterar una cosa, es muy importante lo que la presidenta presentó en su momento, que son reformas que fortalecen la labor que hacemos en la Secretaría de las Mujeres para atender casos como este en Coahuila. Ahora, ¿qué vamos a hacer en 2026 con una mujer presidenta, con una Secretaría de las Mujeres y con todo un paquete de reformas que protegen a las mujeres? Ya estamos en comunicación con la mujer que fue vinculada injustamente a proceso, que se basa en una definición equivocada de la violencia vicaria, y por eso vamos a buscar un diálogo con la Fiscalía, que acusa a la mujer por este delito que violenta el principio constitucional, y también vamos a hablar con el tribunal local para que se corrija esta injusticia. Y paralelo, para que no vuelva a pasar en este país, que se utilice de manera equivocada y que se violenten los principios constitucionales, vamos a buscar a todos los congresos locales para homologar este tipo penal. Queda claro que esta violencia solo se ejerce contra las mujeres y que ninguna autoridad tendría que utilizarla para favorecer a algún hombre. Por cierto, ¿este es un acto de discriminación contra los hombres? ¿Los deja en la indefensión? No, porque hay otros tipos penales para cuando hay violencia familiar que los hombres pueden utilizar para protegerse. Otra cosa que se ha dicho, ¿esto deja en la indefensión a hijas e hijos? No, porque estos deberes reforzados de los que se habla son para proteger a quienes históricamente han sido vulnerados. Es decir, la protección de las infancias existe también como una obligación de todas las autoridades. Secretaría de las Mujeres. Después de que se hiciera público este caso, la reacción que más llamó la atención no vino ni de colectivos ni de redes sociales, vino del propio Estado. Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, publicó un mensaje donde expresó su preocupación por lo que ella llamó una criminalización de las mujeres en casos de violencia vicaria. Y en este video no vamos a profundizar en el hecho de que la Secretaría de las Mujeres, que seamos honestos, es la Secretaría de Estado más inútil en el país, acaba de ser creada hace no mucho tiempo, única y exclusivamente para darle un hueso a una funcionaria igual de inútil que esa misma secretaría, como lo es Citlali Hernández. Profundizaremos en el problema de que su mensaje no parte de una pregunta jurídica ni de un análisis técnico del caso. Parte de una premisa ideológica, que las mujeres no deberían ser acusadas de violencia vicaria aun cuando existan evidencias. En ningún momento del mensaje de Citlali Hernández el foco está en los hijos utilizados como instrumento de daño, en el impacto psicológico de la conducta, ni en el hecho de que hay una persona reconocida como víctima por un juez. El mensaje gira exclusivamente en torno a la mujer que fue vinculada a proceso. Es decir, cuando la víctima es hombre, desaparece el relato. No existe, no merece mención, no merece empatía. Sé que la senadora no va a ver esto, pero si pudiera decirle algo es que esto no es perspectiva de género, es ceguera selectiva. Citlali Hernández sostiene que el concepto de violencia vicaria fue creado para proteger a mujeres y por lo tanto no debería de utilizarse cuando la agresora es mujer. Su discurso es gravísimo por 3 razones. Punto número 1, la ley no protege géneros, protege personas, o al menos eso debería de ser. Si la existencia de un delito depende del género de quien lo cometió, entonces ya no estamos hablando de justicia, estamos hablando de privilegios. Punto número 2, se invalida el criterio judicial, porque un juez, con datos de prueba, decidió vincular a proceso a alguien. Y el mensaje político sugiere que esa decisión fue un error solo porque rompe el marco narrativo. Y punto número 3, se manda un mensaje peligroso a mujeres agresoras. Implícitamente se les dice, aunque dañes, el sistema te va a proteger. Cuando una funcionaria con su cargo minimiza la victimización masculina, cuestiona procesos judiciales solo porque la víctima es hombre, y plantea que ciertos delitos no se le apliquen a mujeres, estamos ante un claro ejemplo de misandría institucional. No solo es odio abierto hacia los hombres, es algo muchísimo más sutil y más peligroso. Es la negación sistemática de su condición como víctimas. Imaginemos por un momento el escenario inverso.
un hombre vinculado a proceso por ejercer violencia vicaria en contra de su expareja mujer. ¿Alguien hablaría de criminalización de los hombres? ¿Alguna Secretaría de Estado pediría revisar el tipo penal para evitar excesos? La respuesta es obvia, no. Ahí está el doble estándar. Ahí está la desigualdad ante la ley. Aunque el discurso se vista de protección, el mensaje que muchos hombres recibimos es: si eres hombre, tu dolor es secundario. Si una mujer te agrede, es una cuestión menor, y si la ley te reconoce como víctima, revisaremos la ley. Y este mensaje no solo es injusto, sino que también es profundamente peligroso. Porque cuando el Estado decide qué víctimas importan y cuáles no, deja de impartir justicia y comienza a administrar ideologías. Uno de los efectos más graves y menos discutidos del mensaje de la senadora no es solo lo que dice, sino lo que provoca. Porque cuando una autoridad del Estado cuestiona públicamente un proceso penal solo porque la víctima es hombre, lo que hace es revictimizarlo. Y dado que ese grupo que tanto utiliza esa palabra de la revictimización, al parecer ya se le olvidó, pues bueno, con mucho gusto se los voy a recordar. Revictimizar no es solo volver a agredir físicamente a alguien. Revictimizar implica minimizar el daño sufrido, desplazarlo del centro del caso, o incluso, no sé, insinuar que su reconocimiento como víctima fue un error. Y eso exactamente es lo que está ocurriendo aquí. Pensemos en lo que recibió el hombre que logró, después de todo el proceso, denunciar, reunir pruebas, exponerse públicamente y convencer al juez de que fue víctima de violencia vicaria. El mensaje institucional que recibe es devastador. Aunque el juez te pueda dar la razón, tu caso es incómodo, tu denuncia es sospechosa y vamos a revisar la ley porque no deberías de ganar. Y eso no es justicia, es un castigo simbólico por atreverte a denunciar. Este tipo de discursos tiene consecuencias que no salen en conferencias de prensa. De hecho, tengo algunos videos hablando del tema, dejaré uno aquí arriba. Muchos hombres que viven violencia psicológica, son alejados de sus hijos, son manipulados emocionalmente a través de ellos, son instrumentalizados en procesos familiares. Al ver este mensaje concluyen algo muy simple: ¿para qué denuncio si cuando gano de todas formas el Estado me cuestiona? El resultado es menos denuncias, más silencios, más resignación y más violencia normalizada en contra de los hombres. Y en todos esos discursos hay una idea profundamente perversa que se repite: para proteger a las mujeres hay que ignorar a los hombres. Y eso no es perspectiva de género, eso es jerarquización del sufrimiento. Tienen que entender que la violencia no se vuelve menos grave porque la víctima sea hombre, porque el agresor sea mujer, o porque el caso incomode una narrativa político-ideológica. Porque su discurso hace exactamente eso, clasifica a las víctimas en válidas o inválidas. Cuando una funcionaria decide intervenir discursivamente solo porque el resultado judicial no le gusta, el mensaje es claro. No importa la prueba y no importa el daño. Lo único que importa es quién encaja dentro de este relato que están manejando. Si el Estado insiste en decir directa o indirectamente que los hombres no pueden ser víctimas reales o que su victimización es secundaria, entonces deja de ser un espacio de justicia y se convierte en un espacio hostil. Y cuando un grupo entero siente que no será escuchado, no será creído e incluso será cuestionado si llegase a ganar, ese grupo termina abandonando la vía institucional. Y eso realmente no beneficia a nadie, ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños. El punto no es proteger hombres por ser hombres. El punto es proteger víctimas por ser víctimas. Y mientras discursos como ese sigan viniendo desde el poder, el mensaje seguirá siendo el mismo: si eres hombre y sufres violencia, estás solo. Y eso en cualquier estado que se diga democrático debería de ser inaceptable. Lo ocurrido con el mensaje de Citlali Hernández no es un error aislado. Es la expresión clara de algo más profundo y peligroso: misandría institucional. La misandría institucional no es solo odio abierto hacia los hombres de una forma burda o caricaturesca. Opera de una forma muchísimo más sutil. Cuando el Estado desconfía sistemáticamente de los hombres, cuando cuestiona su condición de víctima, cuando problematiza su acceso a la justicia, o cuando reacciona con alarma cuando un hombre es reconocido como víctima. En el mensaje de Citlali Hernández no vimos una defensa al debido proceso.
vimos una incomodidad política porque la narrativa falló. La violencia vicaria, como concepto jurídico, no pertenece a un género, pertenece a una acción: utilizar a los hijos para dañar al otro progenitor. Pero el mensaje de la senadora deja claro algo inquietante. Cuando un hombre usa la ley y gana, la ley se vuelve sospechosa. Y eso, amigos míos, ya no es justicia con perspectiva de género. Es justicia con sesgo ideológico. Imaginemos de nuevo un escenario inverso. Un hombre vinculado a proceso por violencia vicaria. Y luego sale un funcionario a decir que el concepto está mal empleado, que no debería de utilizarse en contra de los hombres. Eso sería impensable, ¿no lo creen? Y justo ahí está el doble estándar. Cuando una mujer es víctima, el sistema debe de creerle. Pero cuando un hombre es víctima, el sistema debe de revisar. Y ese es el núcleo de la misandría institucional, la presunción moral de la culpabilidad masculina. Un Estado democrático no debe decir qué víctimas merecen empatía y qué víctimas merecen sospecha. No debe invalidar el daño de unos para reforzar la narrativa de otros, ni utilizar cargos públicos para mandar mensajes ideológicos diciendo quién debería de ser víctima. Cuando una funcionaria hace eso, no habla solamente a la opinión pública, habla a fiscales, habla a jueces, habla a policías, habla a víctimas silenciosas, y el mensaje es escalofriante. Si eres hombre, tu justicia es provisional. La verdadera perspectiva en derechos humanos no se basa en bandos, ni en identidades, ni en dogmas. Se basa en una sola idea incómoda para ciertos sectores: que la ley debe de proteger incluso a quienes no encajan en la narrativa política dominante. No se puede construir justicia negando víctimas, ridiculizando denuncias o sugiriendo que un proceso judicial fue un error solamente porque el agresor no fue el correcto. Rechazar la misandría institucional no es atacar a las mujeres, es defender algo muchísimo más básico y más frágil: el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Porque el día que el Estado decide que unas víctimas valen más que otras y que la justicia depende del género, ese día la ley deja de ser justicia y se convierte en una herramienta de poder. Y frente a eso, el silencio es complicidad. ¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría leerte en la caja de comentarios, y si te gustó el video no olvides compartir, dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte de más videos como este.